agradecida al Señor siempre. Las extraño cuando no estoy, pero aquí estamos, gracias al Señor, y siempre agradeciendo por todo cuanto el Señor nos otorga, todo lo que Él nos da, todo lo que nos sigue enseñando, que siempre es de agradecer, hermanas. Bueno, pues mi hermana Adelita hablaba con lo que ella leyó. Fue constante en hablar sobre el Mishpat, que es el debido proceso, y el Ruach HaKodesh, que es el poder de la santidad, al igual que nuestra hermana Isabel. Así que, bueno, pues las que son aplicadas, toca en esta parashá, en esta porción que viene de esta semana, amadas hermanas, toca una porción donde el poder de Dios se manifiesta en el corazón de, si ya la leyeron, en el corazón de todos los que tuvieron a bien hacer lo que el Señor les dio para el Mishkan, precisamente, para trabajar en todo lo que iba a representar, donde iba a estar la presencia de nuestro Dios, mis hermanas. Y el Señor en esta porción continuamente habla de la sabiduría, que Dios, a los que contribuyeron a hacer toda esta majestuosidad de donde Dios iba a morar, el Señor les dio su poder, el poder de su santidad, el poder de sabiduría, el poder de inteligencia, el poder de ciencia, en todo arte, para proyectar lo que Dios les había dicho que tenían que trabajar. No era una labor ingeniosa de ellos, no iba a ser una labor ingeniosa de ellos, amadas hermanas, sino el diseño y la labor ingeniosa es de Dios. Él es el supervisor. Él dice en la Escritura que Él ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Otra vez vuelve a repetir que los ha llenado de espíritu de sabiduría, o sea, de poder, de su sabiduría, de corazón. Esta palabra, más hermanas, todo sabio de corazón, tiene dos palabras hebreas que son lindas. Cada palabra hebrea es linda en su contexto porque nos enseña algo muy precioso. Y el sabio de corazón, todo sabio de corazón, tiene algo muy espectacular. Sabio es jajam. Jajam es sabio. Recuérdenlo, de ahí apúntenlo. Jajam es sabio y corazón es lev. Y aquí nos dice que a todo sabio de corazón. ¿Qué tiene que ver el sabio de corazón, amadas hermanas? Como todo esto no es de inteligencia humana, sino toda cosa que Dios les dio a estos Jajam Lev, a estos sabios de corazón, con la sabiduría de Dios que Dios había preparado para que se hiciese el diseño que lo representaría y donde Él habitaría. Nada viene de la imaginación humana. Es expresión, todo esto es expresión de la gloria de Dios. Y todo sabio de corazón, amadas hermanas, necesitamos entender qué significa el dominar los sentidos a la voluntad de Dios. Todo esto, amadas hermanas, representa el dominar los sentidos. Dominar los sentidos. En esta semana he estado hablando con ustedes que a pesar de que, bueno, de que les había dicho
a ustedes también y a las administradoras que iba a estar ocupada preparando las cosas de Pesaj, para Pesaj. Y un tema que no he podido dar, amadas hermanas, pero que esta semana, si el Señor así me lo permite y me lo otorga, se hará. Ya que esta parashá habla, esta que viene, habla precisamente del Shabbat. Entonces, bueno, todo es con respecto a lo que el Señor tiene para nosotros, ¿no? Para el entendimiento. Y todo es en el tiempo que es correcto. Voy a orar, hermanas, solamente para darles este pedacito de enseñanza y del cielo que el Señor nos muestra esta mañana. Amado Dios, Padre Celestial, Todopoderoso, ante usted estamos, Señor, porque usted así toma a bien llamarnos, tener en nuestro corazón el deseo de invocarle y todo lo que ponga usted para bien, para nosotras mismas, Señor, todo lo bueno viene de usted, amado Rey, y agradezco grandemente por esta gran oportunidad, Señor, por haber despertado, por haber abierto nuestros ojos, amado Padre, y haber podido escuchar a mis hermanas, Señor, que son guiadas, amado Padre, para traer su palabra al entendimiento humano, Señor, que por supuesto nada proviene de nosotros, Señor, y entendiendo que venimos ante su presencia, Señor, con humildad, con un corazón dispuesto, Señor, y enseñándonos, Señor, siempre su palabra. Que tengamos unos sentidos, Señor, y todo nuestro ser puesto en su palabra, para que seamos enseñadas, para que seamos guiadas, para que seamos instruidas, Señor, en su buena voluntad, amado Rey, que nos conviene. Gracias, Señor. Ponga usted un corazón dispuesto, Señor, por usted. Por favor, amado Padre. Un corazón apto es lo que necesitamos, apto para estar ante su presencia, Señor. Gracias porque sé, Señor, lo que esto significa. Sé, amado Padre, todas sabemos que es un juicio estar ante su trono. Que solamente por su nombre, que es sobre todo nombre, Hashem, quien es Yehoshua, Dios vivo y verdadero, es que podemos entrar a su santo lugar y le agradecemos, Señor, porque pone el compromiso en cada una de nosotras de presentarnos día a día, de mañana y de noche, Señor. Pido autorización ante este tribunal, Señor, en este momento, para dirigir su palabra y entrar a su presencia, Señor, primeramente con acción de gracias, amado Rey. Que usted disponga lo que deba decir, que todo sea para su gloria, Señor, y su honra de su precioso nombre revelado, que es Yehoshua, Hamashiach, y para la honra de lo que su nombre en el día postrero será, que aún no conocemos. Pero disponga todos los corazones, Señor, a escuchar para hacer, amado Padre. Gracias, Dios, por este tiempo. Que no se hable palabra humana, Señor, sino que todo provenga de usted. En su nombre, Yehoshua Hamashiach. Amén. Bueno, amadas hermanas, bueno, ¿alguien quiere hablar? Perdón. No, ok. Nada más cuidemos los micrófonos, amadas hermanas. Perdón. Toda la escritura en la parashá pasada, amadas hermanas, me gusta que aunque pasó, le vuelvo a dar un repaso, porque siempre se va a algo que no pudimos entender en ese momento y que Dios expresa continuamente. Le estamos diciendo a Dios que nos revele. Y esta semana que hablaba con algunas de ustedes, les decía esa palabra. Hablé con alguna de ustedes que estaba muy mal y no sabía por qué. Así que, pues obviamente en el orar por ella y orar por todas ustedes, el Señor me volvió a llevar a orar por la revelación. Señor, siempre les digo en oración lo que dijo el rey David: Señor, revéleme mi iniquidad más profunda. Y el Señor revela. Porque a veces ustedes no saben por qué
se sienten alejadas de Dios. No lo saben, no lo entienden, no saben el por qué, pero el Ruach HaKodesh, el poder de Dios, las inquieta, las está insistiendo, hermanas, y la única manera que el Señor nos revele es estar metidas en su palabra. Insistir, amadas hermanas, y todo el capítulo anterior de la parashá anterior, que fue Éxodo 28, el Señor dice constantemente, harás, harás, pondrás, harás, harás, juntarás, llevarás, pondrás, y otra vez harás, y harás, y harás. Y después se tenían que, esto de hacer era conforme a la vestidura que tenían que portar, que tenía que portar el Cohen Gadol. Pero era harás y harás. O sea, toda esta palabra, hermanas, pues pedí que se revelara lo que todas estas hermanas están sintiendo. Recuerden que siempre les estoy diciendo que estemos atentas y alertas. Pero esa palabra que voy a decir hoy, les pido perdón antes de decirlas, pero desgraciadamente, de verdad, tristemente, no lo ven. Porque hay alguna distracción que ni siquiera se han dado cuenta cuál es. Y por no venir delante del trono del Creador, es que no lo pueden ver. No les es revelado esto, esta distracción y esto que las hace estar fuera de la voluntad de Dios. Y así lo digo, fuera de la voluntad de Dios. Porque su palabra continuamente está harás, harás, llevarás, harás. El Señor, no solamente en esta parashá que pasó, en esta porción que nos tocó anteriormente de la vestimenta, o sea, ya nos tocó, ya la dejamos, porque ya la leímos. No, siempre hay que volver a repetirla, que volver a escudriñarla, para ver qué más el Señor nos puede dar. Y en el Shabbat hablábamos mucho, hablamos acerca de lo que en nuestra mente o en la mente de lo que Dios quería que estuviera, había algo que Él les dijo que hicieran. Dios les dijo en toda la obra, ya sea de la vestidura o ya sea de la del Mishkan, de la casa del encuentro, de la cita con Dios, ¿sí? Que aquí dice el tabernáculo de Dios. El Señor a todos los sabios de corazón. No hay ningún sabio si no es con la sabiduría de Dios. No existe ningún sabio sin la sabiduría de Dios. Sabio a su manera. Y si esa sabiduría humana la va a ocupar para sus cosas, lo más seguro es que saldrán mal. En esta lámina de oro que el Señor mandó que se pusiese en la frente al Cohen Gadol, que obviamente lo representa a él, necesitaba esa lámina decir santidad a Dios. No solamente el Cohen la iba a ver, sino todos los demás cuando él se presentara. ¿Y dónde estaba? En la frente, que representa la cabeza. Todo lo que hay, harás, vuelve a decir. Si ustedes se van y son de las que les gusta leer y escudriñar la escritura constantemente, vuélvanse al pasaje y ustedes van a ver que dice harás y harás. Y cuenten todas las harás. Todas las palabras que dice el Señor y harás. Si su palabra es eterna y obviamente esta palabra solamente la porción que toca cada semana la leemos en Shabbat y este Shabbat ya pasó, pues entonces ya no tomarás el cuento, el harás porque esa porción ya pasó. Pero no, el Señor va más allá y ahora que la hermana Adela tocó el Mishpat, el debido proceso, y el Ruach HaKodesh, que es el poder de la santidad, y nuestra hermana Isabel de igual manera volvió a tomar el Ruach HaKodesh,
Pues el Ruach HaKodesh nos anima, nos alienta, nos redarguye. La semana pasada yo les dije que oraran por algo. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda que les dije que oraran por algo? Por favor, si alguien me puede decir, ¿por qué íbamos a orar? Que me imagino no oraron por eso, porque no se acuerdan. Les dije que estuviéramos orando por algo. ¿Quién se acuerda, por favor? Bueno, les dije todas que estuviéramos orando por el redarguir de Dios. Que estuviéramos orando por sentir cuando el Señor nos redarguye de pecado. Si nosotros no estamos constantes en la Escritura, aunque parezca que estamos distraídas en lo que tiene que ver con este mundo, en la casa, en la comida, en el trabajo, con los hijos, con el esposo, nunca se nos debe de olvidar la Escritura. Es lo primero, porque tal parece que dejamos al Señor por cola y no por cabeza. Y luego nos quejamos, y luego nos sentimos al Señor en nuestra vida, y sentimos que estamos alejadas, y no lo sentimos, que es lo peor. Es lo peor que puede pasar, no sentir al Señor. ¿Se acuerdan el rey Saúl? Cuando ya no sentía a Dios, era una locura para él que hasta fue a hacer lo que estaba prohibido hacer. Ir con una adivina, con una hechicera. Para él fue una locura no sentir a Dios, pero él sabía que había hecho mal, que no había hecho las cosas conforme Dios le había mandado. Pero es una locura no sentir a Dios, y yo entiendo a algunas de ustedes cuando me dicen, es que no siento a Dios. ¿En dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Por qué no estás concentrada en las cosas de Dios? Que te sientes tan lejos, que no sientes al poder de Dios que te está redarguyendo. Ya no se siente nada. ¡Qué locura, hermanas! ¿Hasta dónde se fueron para ya no sentir la presencia de Dios? Y esta porción de harás, si es eterna, es harás por siempre. No harás solamente en el versículo Éxodo 28. Sí, ya le dijo harás, paso la página y se acabó. No. Es que el Señor nos está insistiendo diario, harás esto, harás lo otro, y harás las campanillas de oro, y harás la lámina de oro fino, y harás también 2 anillos de oro, y harás así mismo, y se juntarán los anillos con el efod y el cordón. Hermanas, concéntrense, por favor, y déjense guiar. El Señor en la porción que toca esta semana nos dice a todo Jajam Lev, sabio de corazón. Y no es el sabio porque tú seas sabio, sino con la sabiduría de Dios, prepara el corazón para que hoy se haga el Mishkan, donde la presencia del Creador habitará. A todo sabio de corazón quiere decir al que va a dominar sus sentidos a la voluntad de Dios. Eso es un Jajam Lev. Si ustedes no se dejan guiar por el Ruach HaKodesh, por el poder de Dios, para que sean dominados sus sentidos, para que entendamos el hacer de Dios en nuestra vida, harás. Sin santidad nadie le vamos a poder ver.
Y esa santidad es hacer su voluntad. Y al hacer su voluntad, nuestros sentidos se van a ver dominados solamente a Él. Nuestros sentidos ejercitados. Y veíamos también, y también lo comentaba, que toda esta vestimenta, amadas hermanas, también tiene algo muy hermoso que creo que a nosotros se nos ha olvidado. Nada más vemos, sí, vistieron y le hicieron una vestimenta para Aarón y para los que le iban a anteceder, que iban a ser sus hijos, y entonces ya nada más vieron la vestimenta, cómo se creó, cómo, qué llevaba, y ya. No dijeron al Señor, Señor, muéstrenos más allá. ¿Qué hay, Señor, más allá de lo que nuestros simples ojos humanos solo pueden ver? Y nos fuimos a Colosenses 3:12 y lo voy a leer. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos, amados y de entrañable misericordia, de benignidad. Por ahí la hermana Adelita también leyó la Sedaká, el Sedec. Lo que tenemos que dar. Aquí tiene que ver con la benignidad, la humildad que tengamos al dar, al hablar, al comportarnos, de mansedumbre, de paciencia. Algunas de nosotras en algún momento no experimentamos la paciencia. Va más allá, hermanas, somos impacientes de muchas cosas, hasta porque no se quema rápido la sopa, no se hace rápido lo que estamos haciendo, nos desesperamos, no hay paciencia. El Señor aquí está diciendo, vístanse. La vestidura no solamente era esta física que se estaba poniendo, que representaba al Creador. Por eso es que hay tantos detalles, porque se iba a vestir a Aarón, que lo iba a representar a él, pero hoy a cada uno de nosotros. Esa mansedumbre que representa al Señor, porque vino a ser manso, no abrió su boca, aunque lo estaban escupiendo todas, que estuviéramos orando por el redarguir de Dios. Que estuviéramos orando por sentir cuando el Señor nos redarguye de pecado. Si nosotros no estamos constantes en la Escritura, aunque parezca que estamos distraídas en lo que tiene que ver con este mundo, en la casa, en la comida, en el trabajo, con los hijos, con el esposo, nunca se nos debe de olvidar la Escritura. Es lo primero, porque tal parece que dejamos al Señor por cola y no por cabeza. Y luego nos quejamos, y luego nos sentimos al Señor en nuestra vida, y sentimos que estamos alejadas, y no lo sentimos, que es lo peor. Es lo peor que puede pasar, no sentir al Señor. ¿Se acuerdan el rey Saúl? Cuando ya no sentía a Dios, era una locura para él, que hasta fue a hacer lo que estaba prohibido hacer. Ir con una adivina, con una hechicera. Para él fue una locura no sentir a Dios, pero él sabía que había hecho mal, que no había hecho las cosas conforme Dios le había mandado. Pero es una locura no sentir a Dios, y yo entiendo a algunas de ustedes cuando me dicen, es que no siento a Dios. ¿En dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Por qué no estás concentrada en las cosas de Dios? Que te sientes tan lejos.
que no sientes al poder de Dios que te está redarguyendo. Ya no se siente nada. ¡Qué locura, hermanas! ¿Hasta dónde se fueron para ya no sentir la presencia de Dios? Y esta porción de harás, si es eterna, es harás por siempre. No harás solamente en el versículo Éxodo 28. Ah, sí, ya le dijo harás, paso la página y se acabó. No, es que el Señor nos está insistiendo diario, harás esto, harás lo otro, y harás las campanillas de oro, y harás la lámina de oro fino, y harás también 2 anillos de oro, y harás así mismo, y se juntarán los anillos con el efod y el cordón, Hermanas, concéntrense, por favor, y déjense guiar. El Señor en la porción que toca esta semana nos dice a todo Jajam Lev, sabio de corazón. Y no es el sabio porque tú seas sabio, sino con la sabiduría de Dios, prepara el corazón para que hoy se haga el Mishkan, donde la presencia del Creador habitará. A todo sabio de corazón quiere decir al que va a dominar sus sentidos a la voluntad de Dios. Eso es un Jajam Lev. Si ustedes no se dejan guiar por el Ruach HaKodesh, por el poder de Dios, para que sean dominados sus sentidos, para que entendamos el hacer de Dios en nuestra vida, harás. Sin santidad nadie le vamos a poder ver. Y esa santidad es hacer su voluntad. Y al hacer su voluntad, nuestros sentidos se van a ver dominados solamente a Él. Nuestros sentidos ejercitados. Y veíamos también, y también lo comentaba, que toda esta vestimenta, amadas hermanas, también tiene algo muy hermoso que creo que a nosotros se nos ha olvidado. Nada más vemos, sí, vistieron y le hicieron una vestimenta para Aarón y para los que le iban a anteceder, que iban a ser sus hijos, y entonces ya nada más vieron la vestimenta, cómo se creó, cómo, qué llevaba, y ya. No dijeron al Señor, Señor, muéstrenos más allá. ¿Qué hay, Señor, más allá de lo que nuestros simples ojos humanos solo pueden ver? Y nos fuimos a Colosenses 3:12 y lo voy a leer. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos, amados y de entrañable misericordia, de benignidad. Por ahí la hermana Adelita también leyó la Sedaká, el Sedek, lo que tenemos que dar. Aquí tiene que ver con la benignidad, la humildad que tengamos al dar, al hablar, al comportarnos, de mansedumbre, de paciencia. Algunas de nosotras en algún momento no experimentamos la paciencia. Va más allá, hermanas, somos impacientes de muchas cosas, hasta porque no se quema rápido la sopa, no se hace rápido lo que estamos haciendo, nos desesperamos, no hay paciencia. El Señor aquí está diciendo, vístanse. La vestidura no solamente era esta física que se estaba poniendo, que representaba al Creador. Por eso es que hay tantos detalles, porque se iba a vestir a Aarón, que lo iba a representar a él. Pero hoy, a cada uno de nosotros.
esa mansedumbre que representa al Señor, porque vino a ser manso, no abrió su boca, aunque lo estaban escupiendo, estaban latigando, aunque lo estaban masacrando. No abrió su boca, mansedumbre. El Señor tuvo paciencia porque Él sabía de qué carecía toda esa humanidad de aquel tiempo y de esta en la que estamos. Carecemos de no ser vestidos. Dice, sopórtense unos a otros. Y a veces he llegado a escuchar, es que yo no soporto hablar a la hermana. Dios mío. Sopórtense unos a otros. Recuerden la Escritura. Con la vara que mides serás medida. Con la palabra del Señor seremos medidas todas. Así es que recuerden el cómo hablan. Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviere queja con el otro, de la manera que el Señor Yehoshua, Jesucristo, nos perdonó, también hacedlo vosotros con nosotros mismos. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es Dios. Vistámonos de Dios, amadas hermanas. Todo esto que vendría en la vestidura del sacerdote de Aarón, él no podía entrar a la presencia del Señor sin estas cosas, sin esta vestidura de Colosenses. Vestidos como escogidos de Dios. No podemos decir que vivimos dentro del mandamiento y ser una persona intolerante e insoportable y no ser humilde. No hay sentido, hermanas, no hay sentido, por favor. A veces cuando yo las escucho, yo le pido a Dios ser un Jajam Lev, un sabio de corazón, con la sabiduría de Él, para soportar lo que estoy escuchando, porque luego me es insoportable. No puedo soportar escuchar tanta cosa que no viene con la vestimenta de Dios. Pero se dicen ser. Pero se dicen estar. Pero se dicen guardar. Y el Señor continuamente harás, harás, harás. ¿Por qué te dice harás? ¿Por qué solamente ves una vestimenta? Cada cosa que el Señor mandó tiene que ver con esto que acabo de leer. Entonces Dios te está diciendo, harás el vestido, harás el ser santo, harás el ser de entrañable misericordia, harás de ser humildad, harás de ser con mansedumbre, harás de ser con paciencia, habrás de soportar y perdonar. No hay sentido, hermanas, si decimos ser y guardar y no hacer. Todos estos indicadores tienen que transmitir y no solo mencionarlos, sino hacerlos, llevarlos por obra, por piedad, hermanas. Por piedad, de verdad se los digo. Si nos vamos a vestir del amor que es el Señor, recordemos que el amor sufrió por ti, por mí, por todo el mundo, para que vayamos más allá de lo que nuestros simples ojos pueden ver o lo que podamos leer. No hemos pedido discernimiento, que es lo que también estuve pidiendo que oráramos. Oremos por discernimiento. Se los pido, por favor, para poder discernir las cosas del Creador y entre lo bueno y lo malo, dice la Escritura. Para que ustedes entiendan y sepan por qué se sienten lejos del Creador. ¿Por qué?
¿Qué no han visto? ¿Qué han dejado de hacer? No han visto más allá, han dejado a Dios por cola y no por cabeza. Éxodo 28:2, que nos habla de las trajes de santidad del Creador, mis hermanos. Ese turbante que el Señor mandó hacer de lino fino son los pensamientos. Y son los que precisamente el sabio de corazón tenía que ver y tenía que entender para qué era. El Jajam Lev hizo un turbante de lino fino y esto los iba a librar de los pensamientos. Esto representa este turbante, que nos iba a librar de los pensamientos malos, impíos. El Salmo 10:4 nos lo dice. La diadema, esta que acabo de decir, donde decía santidad al Señor, los iba a librar de las actitudes de arrogancia. El efod. Nada más leemos y decimos, bueno, sí, pero eso ya pasó. Y el efod. El efod, hermanas, que iba con color azul, púrpura, rojo, y llevaba oro. Esto indicaba la gloria celestial. Gloria celestial. Ellos ya no podían tener idolatría, porque esto, la gloria celestial del efod, iba contra la idolatría. ¿Qué hay todavía en ti? No solamente es idolatrar un muñeco, una figura. Pidan discernimiento, hermanas. Por ahí hay algo todavía que ustedes idolatran. Y no se puede manifestar la gloria del Señor en sus vidas, porque todavía hay algo. Pidan al Creador que les muestre y Él mostrará. Esa túnica de lino fino, igualmente, representa, amadas hermanas, todo esto. Igualmente, era la túnica igual que la mitra de lino fino. Iba contra la muerte. Es decir, para no verse machacado por ella. Recuerden, esa túnica llevaba arriba las campanas y las granadas. ¿Por qué la túnica representa esto? Era contra la muerte. Porque después encima llevaba unas campanas de oro y granadas. Cuando ellos no iban de una manera que Dios les había dicho que habrían de ir, cuando caminaban hacia el lugar santísimo, sonaban esas campanitas. Cuando dejaban de sonar, es que el hombre había muerto. Moría porque había entrado indignamente a la presencia de Dios. ¿Por qué cuando a Moshe le dijo, subió al monte a darle las promesas? Le dijo, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás tocando está la santidad, o sea, Dios mismo. Mientras la presencia de Dios estaba ahí, ese era suelo santo. ¿Por qué le dice quita las sandalias? Porque las sandalias en donde tú andas caminando es el mundo y representa todo lo opuesto a Dios. Ya lo había yo comentado.
¿Por qué el Cohen? ¿Por qué él estaba descalzo? Él iba descalzo porque el lugar a donde iba a entrar estaba la santidad que es Dios, de igual manera. Y esto representa haberse despojado del caminar en el mundo. Muy constante, nosotros tenemos que despojarnos, amadas hermanas, del camino del mundo que nos aleja, tanto nos aleja, que no recordamos por qué nos alejamos de Dios. Y hoy sentimos ese dolor porque no saben ni siquiera por qué se han alejado. Otra parte muy importante, la parte interna de la vestidura llevaba unos calzoncillos. Ellos llevaban unos calzoncillos para que no se mostrara, ¿verdad? Esa carne, la parte del varón. Y esta parte interna de los calzoncillos, amadas hermanas, obviamente representa pues todo lo sexual, todo el órgano sexual no podía verse. Toda esta vestimenta tapas, te dice todo lo que representa. Lo dice Mateo 5:28. El cinturón es algo tan hermoso. Lo que dice Juan 13:3-10. El cinturón representa, hermanas, todo creyente dispuesto a servir. Todo creyente dispuesto a servir. El pectoral del juicio, donde iban las 12 piedras que representaban las tribus de Israel. Esto tenía que ver con la vida fuera de Dios. Tenía que el Cohen Gadol traer aquí en el pecho el entender que no podía estar fuera de la voluntad de Dios. Y si esas piedras estaban en el pecho, están en el pecho de nuestro Señor. Siguen estando ahí, sigue Él cargándolas en sus hombros, porque Él es el Cohen Gadol allá en los cielos. Y no podemos, Él nos trae en su pecho. Él nos trae cargando en sus hombros de igual manera. Por eso es que cuando nosotros decimos en su nombre, ese sacrificio se lleva a cabo y Él lo hace en los cielos. No podemos nosotros hacer hoy con esta vida que tenemos, que es Dios en nuestra vida. Cuando nosotros morimos, la vida ya no está y es Dios. Ya la gracia se terminó, pero estamos vivos por Él todavía, porque Él es la vida y Él se ha manifestado en nosotros. No podemos, hermanas, ir contra la vida que es Dios. Hay hermanas que han tenido pensamientos de muerte, van en contra de la vida que es Dios. Y esto que va a quedar grabado es para las que, así como ellas, otras tengan esos mismos pensamientos, que van contra la vida y contra la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir, esa diadema que iba en la frente donde decía santidad a Dios, eso lo iba a librar de todos los pensamientos y las actitudes de arrogancia, porque lo estaban vistiendo. Dios lo estaba embistiendo. Esos trajes de la santidad, amadas hermanas, eran ordenados por Dios. Por eso Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Hashem, mi vida se alegrará en mi Dios, porque me vestirá con vestiduras de salvación.
Me rodeará de manto de justicia. Como novio me ataviará. Me hará sacerdote con hermosura. El Señor nos vestirá así, hermosamente. Pero en esta vestidura, amadas hermanas, se manifiesta lo que Dios hará con nosotros. Y así como harás, nos dijo la porción pasada, en esta que viene, el Señor continuamente habla de la sabiduría de corazón. Él nos va a llenar. Empieza así el Señor diciéndonos, amadas hermanas, y su promesa no cambia. Así que del sabio de corazón y las mujeres que les impulsó con su sabiduría también, es la responsabilidad que tenemos todos, de tener, ya teniendo el poder de Dios en nosotros, el poder de Dios nos llena de sabiduría, de inteligencia, para llevar a cabo lo que Él nos ha mostrado. Es algo, amadas hermanas, que son los asuntos de Dios que Él nos da para que podamos entender. Todo lo que era para el tabernáculo, para el Mishkan, se debía trabajar como Dios lo había dicho. Ni siquiera trabajaban, nos habla del Shabbat también y de las citas, ni siquiera se podían distraer en ese día por lo que esto representaba. Así que no se nos olvide que cuando ya pasa una porción, la vuelvan a leer. La vuelvan a leer y la vuelvan a leer para ver que Dios les otorga. Y el Señor dice que ha puesto en nosotros una supervisión. Ha puesto una supervisión en nuestro corazón, que es nuestro entendimiento. Amado Dios, Padre Celestial, Creador de todo lo que existe, Señor, gracias. Gracias por recordarnos el harás. ¿Cuántas veces, Señor, harás? Porque lo tenemos que hacer. Porque no se nos tiene que olvidar, Señor. Y se nos olvida llevarlo a cabo. Perdónenos, Dios. Perdónenos. Porque no le hemos dado, Señor, un tiempo a usted, a su palabra que es bálsamo para nuestras vidas, para estos huesos que se secan, que si bramáramos como el ciervo brama en el desierto por agua, cuando aún la huele a mucha distancia, él brama. Se escucha el bramido, porque anhela el agua, porque tiene sed. Si nosotros fuésemos, Señor, como ellos, que el agua de vida que usted nos da a diario, Señor, la anheláramos. Pero hay una distracción, Señor, en el mundo. No sé cuál es, Señor, y en esa distracción no sé qué haya hecho el enemigo en las vidas de mis hermanas, que se han alejado tanto, amado Dios, que no sienten el anhelo de ver su palabra ni leerla. Líbrelas, Dios. Les suplico en esta mañana, Señor, que les haga ver esa iniquidad profunda, Señor, que no han visto, y esa distracción que no han podido entender, que las ha alejado tanto, Señor, que no han hecho
y usted nos manda harás. Usted nos manda a hacer, a llevar a cabo su hermosa palabra, Señor, para que seamos un sabio de corazón, un Jajam Lev, dominado de los sentidos a su voluntad, Señor. ¿Qué está dominando la voluntad y sus sentidos de mis hermanas, Señor? Que las han alejado de su hermosa presencia. ¿Qué hay ahí, Señor? Que solamente usted sabe. Auxílieles, Señor. Ayúdeles a entender en qué momento se perdieron y se distrajeron. ¿En dónde están, Señor? ¿A dónde se fueron? Que las alejó de su hermosa presencia, Señor. Líbrelas hoy y siempre como lo ha hecho, Señor, hasta el día de hoy, porque usted las ha inquietado. Ellas están inquietas, Señor. Ellas no saben por qué, pero es eso que usted ha dado, que es su Ruach HaKodesh. El discernimiento lo necesitamos, Señor, para distinguir qué es lo que nos ha apartado, Señor. ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo bueno que es usted? Que es el único bueno. Amado Dios, auxílieles y rescáteles, Señor, de ese hoyo profundo en el que ellas mismas por distracción han caído. Y el enemigo ahí las quiere tener atrapadas en todo eso, Señor, que las distrajo de su hermosa agua. Y se han alejado tanto, Señor, tanto, que no sienten el deseo, Señor, ni el anhelo de invocarle. Déles ese deseo nuevamente, se lo pido, Señor, en su nombre, Yehoshua HaMashiach. Hágales ver, Señor, por qué están alejadas, qué las alejó, a qué le pusieron prioridad antes que a usted, Señor. Les suplico por ellas, por todo varón, Señor, por toda cabeza que es responsabilidad de su hogar, que también, Señor, sus sentidos se han dispersado, porque no le han dado a sus hogares y a sus esposas y a sus hijos la instrucción correcta, cual debe ser para caminar juntos, Señor, para caminar con usted y no sin usted, Señor, para que andemos ante su presencia, Señor, como descalzos, sabiendo que las sandalias del mundo que portamos no tienen que ver con usted, Señor. De hecho, usted sabe que yo estoy descalza. Cuando vengo a su presencia, Señor, siempre vengo descalza, por entender en dónde estoy, en dónde vengo, a qué presencia me estoy presentando, ante el juez justo, ante el abogado preventivo, ante el santo lugar. Estoy descalza, Señor, no trayendo nada que represente al mundo cuando estoy ante su presencia, porque sé perfectamente, Señor, representa su santidad. Aquí vengo, Señor, a desnudar mi vergüenza, Señor, y usted me viste con trajes de santidad. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, por poder evidenciar, Señor, su santísima palabra. Esto que necesitamos día a día, Señor, y que lo representa usted. Que cuando nos alejamos, Señor, bramamos, porque necesitamos esa agua, Señor, y esa medicina para estos huesos secos. Gracias por el pan que cae del cielo cada mañana. Gracias por su arduo trabajo en nosotros. Gracias por estarnos preparando para ser sabios de corazón, Señor. Para presentarnos y ser dignos, Señor, representantes de su maravillosa obra, Señor. Toda Rabá, por cada palabra dada a mis hermanas, por recordarles, Señor, que si en el debido proceso, sin el debido proceso, Señor,
no estamos haciendo su voluntad. Que sin su poder, amado Rey, no tendremos dirección. Que es Él el que nos redarguye. Que es usted, Señor, quien nos insiste, quien inquieta a mis hermanas, Señor. Denos discernimiento, amado Dios, para fácilmente voltear a ver cuando nos salimos de su cerco y de su voluntad. Que recordemos, Señor, que nuestra mente tiene que estar santidad a Dios. Que si yo veo, Señor, esa diadema en la mente, en la frente de cada una de mis hermanas y ellas la ven en mí, nos estamos recordando una a otra santidad a Dios. Santidad. Sin esa santidad no le veremos, Señor. Síganos recordando. Síganos recordando. Síganos insistiendo, Señor. Síganos afirmando. Siga usted, Señor, ordenando nuestras vidas. Y rescátenos de las garras del maligno cuando le hemos dado armas para venir a nuestras vidas. Y que no sabemos cuáles son, revélenos esa iniquidad, Señor, para venir ante su presencia y entregarla. Y sea levantada esta carga, este pecado, Señor, que nos ha alejado de su presencia. Gracias, Señor, por este tiempo. Toda Rabá, Señor, por todo cuanto nos da. Como dice su palabra en el Salmo 51:11. Cree en nosotros, Señor, un corazón tahor, en orden, apto, Señor, para que todas esas emociones mentales, pasionales, eso que nos domina, Señor, usted cree, haga en nosotros, Señor, un corazón dispuesto a usted, que son nuestros pensamientos, Señor, que nos alejan de su presencia. Gracias, Dios, por este maná. Gracias por esta agua, Señor, en este desierto. Por mí, por mi casa y por su pueblo Israel, Señor, es que he orado en esta mañana. Guárdenos de las estrategias de Hasatán, Señor. Guárdenos, líbrenos de sus dardos, Señor, en nuestras mentes. De robo, de secuestro, de asalto a mano armada, de accidente, aún de la muerte a la cual no le tememos, Señor, porque ya tiene su juicio pronto junto con el enemigo y sus huestes, porque la vida que es usted está en nosotros, porque el amor entrañable, Señor, que es usted, nos otorga, Señor, todo lo bueno. Ayúdenos a recordar que usted nos dijo, sean santos como yo soy santo. Mírenme a mí para poder hacer. Usted es nuestro gran ejemplo, Señor. Ayúdenos a llevar a cabo, Señor, su voluntad, como usted nos lo ha mandado. Que su palabra, cuando salgamos, esté siempre en nuestra mente, en nuestra boca y en nuestro corazón. Y recordar a esos varones con los tzitzit que tienen a sus costados, que no pueden hacer nada, ni adelante, ni a derecha, ni izquierda, ni atrás, porque su testimonio los está afirmando y les recuerda que usted sigue ahí. Y aunque nosotros no los portemos físicamente, Señor, los tenemos en nuestra mente. Santidad a Hashem. Cuide y guarde nuestros ojos, nuestra boca, nuestro olfato, nuestros oídos, nuestra mente, Señor, nuestro tacto, nuestros pies, para caminar rectamente. Que todo nuestro ser alabe su santo nombre, Señor. Y recordemos siempre que donde pise la planta de nuestros pies, ahí está usted, Señor. Gracias por este tiempo. En su nombre que es sobre todo nombre, Hashem, quien es Yehoshua, Dios vivo y verdadero. Amén.